El trabajo del creyente. Muchas veces nos preguntamos de qué manera podemos vivir en el gozo y la fuerza de Dios, qué significa que el cambio es impulsado por el Espíritu Santo, conducido por el Evangelio, alimentado por nuestra fe, de qué manera la transformación de Dios se hace realidad en nuestras vidas. Sabemos que cuando nos entregamos a Cristo somos una nueva criatura. La palabra dice que las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Pero apenas empezamos en el camino del Señor, lo que sucede es que sigue en nuestra vida el viejo yo, si bien estamos posicionados y vistos de otra manera por Dios, porque ahora somos adoptados como hijos de Dios y somos nuevas criaturas, nuestra vieja naturaleza sigue estando allí y arranca un proceso que se le llama el de santificación, porque Dios nos separa, nos ve santos, nos ve separados, ese es el significado del término, separados, apartados. ¿Por qué? Porque el sacrificio de Jesús en la cruz nos limpia de todo pecado y ahora somos hijos de Dios. Ese es la santificación definitiva. Pero hay otro tipo de santificación que es progresiva, que justamente toma lugar en el proceso de transformación y que implica acción de nuestra parte, tomar la cruz, seguir a Jesús y crucificar la carne a diario. En la palabra de Dios clarifica mucho este tema, porque a veces sucede que nos vemos estancados, vemos que las cosas en nuestra vida no cambian, que estamos luchando siempre con las mismas situaciones. ¿Por qué? Porque puede ser que haya una parte que nos toque hacer a nosotros para que se active justamente el poder de Dios en nuestra debilidad. Vamos a explorar qué es lo que dice la palabra en segunda de Pedro, en el capítulo 1, del versículo 3 al 11. Dice que Dios, por su poder, nos ha concedido todo lo que necesitamos para la vida y nos ha hecho conocer a aquel que nos llamó por su propia grandeza y sus obras maravillosas. Y por medio de estas cosas nos ha dado sus promesas, que son muy grandes y de mucho valor, para que por ellas lleguemos a tener parte en la naturaleza de Dios y escapemos de la corrupción de los malos deseos que ha traído el mundo. Es por eso que debemos esforzarnos en añadir a nuestra fe la buena conducta, a la buena conducta el entendimiento, al entendimiento el dominio propio, al dominio propio la paciencia, a la paciencia la devoción, a la devoción el afecto fraternal y al afecto fraternal el amor. Si poseemos estas cosas y las desarrollamos, nuestra vida no va a ser inútil y no habremos conocido en vano al Señor Jesucristo. Pero si no las poseemos es como que somos ciegos o cortos de vista, porque hemos olvidado que fuimos limpiados por nuestros pecados pasados. Por eso, hermanos, ya que Dios los ha llamado y escogido, procuren que esto se arraigue en ustedes, pues haciéndolo así nunca caerán, y de este modo se les abrirán de par en par las puertas del reino eterno de nuestro Señor Jesucristo. Acá entonces vemos que Dios nos ha dado todo lo que necesitamos. Pero hay una palabra clave. Dice, por eso deben esforzarse en añadir a la fe toda una lista de buena conducta, entendimiento, dominio propio, paciencia, devoción, afecto fraternal y amor. Enfoquémonos entonces en la parte del trabajo que tenemos que hacer nosotros. Nosotros, la palabra dice que tenemos que esforzarnos. Y nombra también el tema del dominio propio, porque justamente el dominio propio hace referencia a negarse a uno mismo, a la autonegación, a dejarse llevar por los impulsos internos que nos conducen por el mal camino. Seguir a Cristo no es solamente escucharlo, sino poner por obra lo que Él nos recomienda. Jesús dijo que si éramos oidores y no hacedores, nos estábamos engañando a nosotros mismos. Veamos también cómo habla del esfuerzo
en el tema del libro de Josué, en el capítulo 1, versículo 8 y 9, dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, se refiere a la palabra de Dios, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito en él, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te va a salir bien. Mira que te mando, que te esfuerces, que seas valiente, no temas, no desmayes, porque Jehová tu Dios está contigo donde quiera que vayas. O sea que acá nos está hablando que estemos de continuo meditando en la palabra de Dios y que no solamente la escuchemos, que hagamos conforme a lo que está escrito. ¿Y cuál es la promesa? Que esto hará que prospere nuestro camino y que todo nos salga bien. A los que aman a Dios todo les ayuda para bien. Por eso el Señor dice: mira que te mando a que te esfuerces y que seas valiente, no temas, no desmayes. O sea que si Dios nos dice que nos esforcemos, que trabajemos en nuestra salvación justamente con temor y temblor, como también menciona en Filipenses, acá se refiere justamente al tema de que tenemos que nosotros trabajar y Dios va a trabajar con nosotros. ¿Por qué? Porque la santificación justamente es un proceso en equipo con Dios. La salvación, o sea, la justificación, es por la fe, no por obras, para que nadie se gloríe. Somos aceptos en Dios por su gracia y por su amor, pero la transformación no se va a dar si nosotros no actuamos, si no obedecemos la palabra, si no seguimos el consejo del Señor. Y hay muchísimos en su palabra justamente para este proceso de liberación completa. Veámoslo como en este ejemplo gráfico. Supongamos que hay una jaula, dentro de la jaula hay un pájaro. Ese pájaro no puede salir, no puede volar hasta que le abren la puerta. Ahora, el Espíritu Santo, cuando nosotros nos entregamos a Jesucristo, ha abierto esa puerta que nos mantenía prisioneros. Entonces, somos salvos, somos libres, pero también está de nuestro lado ahora accionar y escuchar la voz de Jesús que nos dice: levántate y anda, como le dijo a Lázaro, como le dijo al paralítico que no podía caminar. O sea que nosotros tenemos que actuar, extender nuestras alas, salir. De otra manera, ¿qué va a pasar? Hemos creído en el Señor Jesús, somos salvos, pero no hay cambios, seguimos en derrota. No estamos viviendo en la nueva naturaleza en Dios, no estamos permitiendo que el Espíritu Santo traiga sus frutos espirituales en nuestra vida. ¿Por qué? Porque no estamos obedeciendo, porque no estamos poniendo por obra la palabra. Muchas veces no la ponemos por obra porque no sabemos de qué se trata, pero cuando la estamos escuchando, tenemos que ir corriendo a hacerle caso al Señor. Entonces, ¿cómo es esto de que el Señor obra en nuestra vida, nos fortalece? Muchas veces decimos: pero yo no tengo fuerzas, no puedo. Bueno, Él nos fortalece en lo íntimo de nuestro ser, dice Filipenses 3:16. O sea que Él nos ayuda a justamente abandonar el pecado que antes no podíamos abandonar, cuando nosotros decidimos abandonarlos, justamente cuando elegimos el buen camino. Él nos da primero la convicción y después nos da también la opción de soltarlo y dejarlo ir, pero no nos va a obligar a hacerlo. O sea que cuando somos salvos, Él abre la puerta de la jaula, pero no va a manejar nuestras alas, no va a mover nuestros pies, no se va a posicionar dentro de nuestro cuerpo y que nosotros no tengamos control de movilizarlo, no nos va a llevar a los lugares que deberíamos llevar e ir para nuestra liberación, para nuestra sanidad, para nuestro crecimiento. No nos va a obligar, no nos va a manejar como un control remoto, porque Él nos ha dado libre albedrío. Es una decisión personal esa transformación. Pero cuando nosotros le decimos que sí y obedecemos, algo sucede. Es como que un combustible interior
se activa. El poder del Espíritu Santo nos ayuda en nuestras debilidades y podemos entonces experimentar el poder de su fuerza. Pero esto ocurre cuando somos humildes, porque Dios no puede ayudar a los soberbios, a los orgullosos, a los que creen que las cosas son como ellos piensan. Tenemos que tener humildad de corazón. Hay una frase que explica justamente este hecho, que dice que los cristianos derrotistas no luchan contra el pecado porque se imaginan que nacieron de esa manera o que jamás van a poder cambiar o que no tienen lo suficiente para hacerlo. En definitiva, y en otras palabras, no son humildes porque deshonran al Espíritu Santo, que es el que fortalece con poder sobrenatural, que está diciendo en su palabra que nos va a ayudar en nuestra debilidad. El Espíritu Santo es poder y también es luz. Él brilla en los lugares oscuros de nuestro corazón, nos convence de pecado. Él es lámpara para iluminar la palabra de Dios, para enseñarnos lo que es verdadero y nos muestra qué es lo preciso. Él arroja luz sobre Cristo para que podamos ver su gloria, para que podamos ser cambiados. O sea que el Espíritu Santo es luz en nosotros en tres formas posibles: para exponer el pecado, para que nosotros podamos reconocerlo y alejarnos de él. Él lo expone, pero nosotros decidimos si reconocerlos y alejarnos o no. El Espíritu Santo ilumina la palabra para que podamos comprender su significado y aferrarnos a sus implicaciones, pero Él no los obliga justamente a tomarla. La palabra se va a iluminar si nosotros nos acercamos, no nos va a obligar a tomar la Biblia y leerla, está en nuestro libre albedrío hacerlo. El Espíritu Santo corre el velo para que podamos ver la gloria de Cristo y convertirnos en lo que contemplamos. Él corre el velo, pero está en nosotros el asomarnos, en ver la hermosura de Jesús, en decidirnos rendirnos a Él. O sea que hay algo que nos toca a nosotros. No todo es la acción de Dios. Como dijimos, la salvación, la justificación es por fe, no por obras. Pero la transformación requiere de nuestro esfuerzo, requiere de nuestra acción, requiere de nuestra decisión, requiere de poner en movimiento la fe. El Espíritu Santo nos santifica al revelarnos el pecado, la verdad y la gloria de Dios. Ahora, ¿qué pasa si nosotros cerramos los ojos a esta luz? La Biblia llama esto resistir al Espíritu Santo, apagarlo, agraviarlo, contristarlo. O sea que no estamos aceptando la obra del Espíritu Santo. Nos rendimos al pecado y no vamos por el camino recto. La falla entonces no es del Espíritu Santo, sino que es nuestra preferencia por hacer nuestra voluntad, que no nos damos cuenta muchas veces, pero es nuestra preferencia por la oscuridad en vez de la luz del Espíritu. En la palabra nos exhorta a que caminemos en el Espíritu y no en la carne. La carne se refiere al viejo hombre, al yo. Eso es lo que tenemos que descartar, tenemos que decidir caminar en el Espíritu. ¿Y cómo va a suceder? Justamente tomando la decisión y comenzando con una acción y luego ver que damos otro paso y otro y otro y el Señor nos va potenciando para seguir adelante. Estas obras buenas pueden estar basadas en la buena noticia. ¿Por qué? Porque nosotros escuchamos la buena noticia en el Evangelio, pero el escuchar no significa que nos va a transformar, sino el poner por obra. El Evangelio nos anima a la santificación, a la transformación. ¿Por qué? Porque inicialmente nos sentimos agradecidos, porque el Señor nos ha adoptado como sus hijos, nos hemos reconciliado con Dios. ¿Cómo no entonces ir en este proceso de transformación completa? Y el Evangelio también nos anima porque nos dice la verdad acerca de quiénes somos. Muchas veces nuestra identidad está nublada justamente porque seguimos en la jaula, porque no sabemos quiénes somos,
pero a medida que escuchamos la palabra y los pensamientos de Dios somos renovados. Y entonces cuando no nos sentimos con fuerzas, cuando estamos decaídos, podemos no rendirnos justamente a los pensamientos derrotistas, a los pensamientos oscuros, no hablarnos a nosotros mismos de la dificultad, sino en vez de escucharnos, predicarnos la palabra. A medida que nos exponemos a esta luz del Señor y del Evangelio, entonces vamos aprendiendo y tenemos la posibilidad de creer con todo el corazón todo lo que esto dice. Y finalmente poder predicarnos a nosotros mismos para salir adelante, porque nuestras oraciones o las enfocamos desde un punto de vista de frustración, de queja, de delegación de toda la transformación de nuestra vida en las manos de Dios, o asumimos que a nosotros nos toca una parte, entonces oramos diciéndole al Señor lo que necesitamos, poniéndonos de acuerdo en los pasos que vamos a hacer para obedecerle y para ver justamente su poder actuando en nuestras debilidades. Entonces muchas veces cuando estamos con problemas de identidad podemos hacernos estas preguntas. Si somos herederos de todo, ¿no? ¿Por qué sentimos envidia? Si somos el tesoro de Dios, ¿por qué estamos celosos? Si Dios es nuestro Padre, ¿por qué sentir temor? Si estamos muertos al pecado, ¿por qué vivir en él? Si hemos sido levantados con Cristo, ¿por qué continuar con formas pasadas de actuar? Si estamos sentados en lugares celestiales, como dice la palabra, ¿por qué actuar como el diablo y actuar mal hacia otras personas? Si se nos ama con amor eterno, ¿por qué tratamos de probar nuestro valor al mundo? Si Cristo es todo en todos, ¿por qué estoy tan preocupado conmigo mismo? Entonces, no te escuches a vos mismo, predicate. Recordá que la palabra dice que somos herederos, somos tesoro especial a los ojos de Dios. Dios, Él es nuestro Padre. Estamos muertos al pecado, estamos levantados con Cristo y también sentados en lugares celestiales, y Él nos ama con amor eterno. Y tenemos a Cristo que es todo en todos, o sea que nos podemos predicar esto, recordarlo, y en los momentos en que tenemos que tomar decisiones, recordar que no hay condenación para aquellos que están en Cristo, que el Espíritu que levantó a Jesús de los muertos mora en nosotros, que como somos hijos de Dios, somos herederos y nada nos puede separar del amor de Dios, porque Dios da más gracia y Él nos reconoce como sus hijos, podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia y seguir trabajando entonces para limpiar nuestras manos y purificar el corazón, como también nos exhorta la palabra. Estas cosas nos toca a nosotros. Entonces tenemos que pararnos en las promesas. ¿Y cuál va a ser el rol de la fe después de que somos salvos? Entonces, justamente por la fe hacemos todo el esfuerzo para esta transformación. La fe es operativa en estos dos aspectos, en la justificación, como dijimos, para recibir y descansar en que somos salvos, pero también en la santificación, para querer y marchar. Mirar en los hechos de la redención pasados, lo que hizo Jesús en la cruz, y también mirar hacia adelante y confiar en la gracia venidera. La justificación, la salvación, no es el remedio para el pecado. Entender que Dios hizo eso por nosotros no va a destruir los ídolos de nuestro corazón. Hay anhelos del alma que solo van a ser satisfechos en Cristo y cuando vayamos derribando justamente todos esos ídolos. En la palabra hay promesas que, como dijimos, pueden también resultar como un combustible que nos va a permitir encender el motor de la obediencia. En el Sermón del Monte, por ejemplo, vemos los mandamientos, las bienaventuranzas, que son promesas, promesas de gracia futura, pero también promesas de juicio. Hay una consecuencia si no somos de esa manera. Por ejemplo, esto se encuentra en Mateo 5, dice que los humildes heredarán la tierra. Los perseguidos recibirán el reino de los cielos, los difamados recibirán una gran recompensa, los limpios de corazón verán a Dios. O sea que nos conviene obedecer,
nos conviene examinar el corazón, renunciar al pecado, seguir el consejo que Dios nos indica, perdonar, soltar toda ofensa. También hay advertencias en este sermón. Dice que si matamos vamos a quedar sujetos a juicio. Si maldecimos también quedamos sujetos a las maldiciones. Si no refrenamos la lujuria podemos terminar allí. Si no perdonamos no vamos a ser perdonados. Si caminamos por el camino fácil vamos a enfrentar dificultades. Si construimos la casa sobre la arena e ignoramos las palabras de Jesús, la casa se va a caer. Estas advertencias fortalecen la obediencia, porque justamente uno no quiere terminar así. Y también las bendiciones nos estimulan, porque dice que si practicamos los mandamientos, vamos a ser considerados grandes en el reino de los cielos. Si entramos por la puerta estrecha y caminamos por el sendero difícil, vamos a encontrar la vida realmente. Si escuchamos la palabra de Jesús y la ponemos por obra, vamos a tener seguridad verdadera. O sea que Jesús nos estimula a obedecer al mostrarnos la recompensa. Detrás de todo esfuerzo hay una recompensa. Y nosotros tenemos que crucificar el yo, porque ese es el mayor enemigo que tenemos. No lo que nos pasó, no lo que nos pasa, no lo que nos rodea, sino nuestra carne, nuestro antiguo yo. Nuestro Dios nos va a garantizar la bendición cuando obedezcamos y nos advierte de las maldiciones cuando desobedecemos. ¿De qué se trata la guerra espiritual? Justamente de creer en la verdad de Dios en vez de las mentiras del enemigo. Muchas veces no obedecemos porque Satanás es el padre de las mentiras, usa el engaño. Él miente con respecto a Dios, con respecto a tu pecado. Entonces lo justificás, no lo dejás, te miente respecto al perdón, por eso no lo podés soltar, te miente acerca de la Biblia. Y entonces, ¿qué pasa? Tenemos que resistir al diablo. La palabra dice que tenemos que confiar en la verdad de Dios, resistir al diablo y él va a huir de nosotros. Y ahí justamente vamos a ver cómo experimentamos el poder de Dios. Justamente en esos momentos crece el fruto del Espíritu, en esas circunstancias. Y tenemos que tener entonces fe. ¿Y cómo hacemos? Nos ceñimos el cinturón de la verdad todos los días. Tomamos el escudo de la fe, tomamos la espada del Espíritu, lo que se le llama la armadura de Dios. Pero tenemos que poner en funcionamiento justamente estas cuestiones que el Señor nos habla que hagamos. Él nos manda a que seamos valientes, que nos esforcemos, que guardemos sus mandamientos y que los pongamos por obra para que podamos crecer, para que prosperemos, para que las cosas nos salgan bien. No va a ocurrir de manera automática por la misericordia de Dios. La misericordia de Dios no produce obediencia. Es como la puerta de la jaula, Él la abre por misericordia. Ahora tenemos que obedecer y salir. John Piper dijo que cuando se trata de eliminar el pecado, él no espera de manera pasiva para que actúe en él el milagro. Señor, cambiame, saca mi pecado. No, yo acciono el milagro. Yo decido renunciar al pecado, a no ir por ese camino. Por eso en la palabra dice que caminemos en el espíritu, no en la carne. Nos está hablando de una acción personal, no algo que hace el Espíritu Santo. Es algo que tenemos que hacer nosotros, decidir, actuar. ¿Y qué va a ocurrir? Cuando vemos que no nos sale, que flanqueamos, ahí se activa justamente el poder de Dios. Lutero dijo que había pensado que el viejo hombre, el viejo yo, había muerto en las aguas bautismales, pero después descubrió que el desgraciado lo tenía que ahogar todos los días de su vida. O sea que el yo siempre está tratando de asomarse, esas obras de la carne. El esfuerzo cristiano se refiere, el trabajo justamente del creyente, a actuar y poner en ejercicio la fe y ver cómo el Espíritu opera. Pero esto es una colaboración, es algo en equipo.
El Nuevo Testamento dice lo siguiente, en Romanos 8:13 dice que por medio del Espíritu debemos dar muerte a las obras de la carne. Efesios 4:22 nos instruye que nos quitemos el antiguo ser y nos revistamos con el nuevo. Colosenses 3:5 nos manda que matemos todo lo terrenal en nosotros. Primera de Timoteo 6:12 nos impulsa a pelear la buena batalla de la fe. Lucas 13:24 nos exhorta para que luchemos por entrar por la puerta angosta. Primera de Corintios 9:24 nos habla de correr la buena carrera y disciplinar el cuerpo. Filipenses 3:12 habla de avanzar y seguir adelante. Segunda de Pedro 1:5 nos manda a que nos esforcemos en todo, que trabajemos duro. Nuestra parte, como creyentes nacidos de nuevo, es luchar con todo lo que el Señor nos ha dado, así como Cristo obra en nosotros de forma poderosa, como dice Colosenses 1:29. O sea que el Señor va a obrar de manera poderosa a medida que nosotros nos ponemos en acción. El reino de los cielos sufre violencia, pero los valientes lo arrebatan. Y la valentía no va a venir de la noche a la mañana, justamente siendo cobardes, teniendo miedo, teniendo dudas, es como que todo eso se elimina. En Apocalipsis 2 y 3 habla de que las recompensas son para los que conquistan y vencen. Dios está llamando a un pueblo a que decida y actúe. Los cristianos trabajan para dar muerte al pecado, al yo y para caminar en el Espíritu. Y hayan descanso en el Evangelio porque sabemos que somos salvos, porque no podemos hacer nada para comprar la salvación. Pero jamás descansamos en la batalla contra la carne y el diablo, porque eso va a estar siempre. Y no todo es culpa de las fuerzas espirituales. El mayor problema en nuestra vida es el yo, es la carne. Por eso es importante hablar de estos temas. Dios hace posible que caminemos en santidad y que se dé la transformación, pero nos da la responsabilidad a nosotros de transitar el camino, de mover los pies, como se abrieron las aguas cuando le dijo al pueblo de Israel que camine y se abrió el Mar Rojo, también el Jordán. Él nos insta a no dar lugar a la pereza. Hay un falso dicho, que no es bíblico, que nuestra parte es confiar y que la parte de Dios es lograr los resultados. Hay que tener mucho cuidado con estas creencias, porque la realidad es que si yo pido y no hago nada, no va a cambiar nada en mi vida. Tengo que también actuar en cuanto a esta transformación de mi ser interior, porque tenemos que decidir que el fruto del Espíritu Santo crezca dándole lugar al Espíritu Santo, no contristándolo, no apagándolo, no resistiéndolo, no siguiendo, caminando en las obras de la carne, no teniendo una mente carnal, que está todo el tiempo murmurando, hablando mal, criticando, enojada. Tenemos que soltar todo eso. Eso es lo que nos impide vivir en libertad y salir de la jaula. Jesús le dijo a Lázaro, levántate y anda. O sea que el Señor nos dice que hagamos lo que hasta nos parece imposible y vamos a ver su gloria. El Nuevo Testamento nos hace un llamado para que actuemos. Dice que estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, dijo Jesús. Seguirán se refiere que hay algo que está en movimiento, ¿no? No podemos quedarnos estáticos. Hay un antiguo teólogo alemán que escribió una lista de las razones por las cuales los creyentes no crecen tanto como deberían. Y algunas son la duda de la conversión, el ser arrogante con respecto a la gracia de Dios, puede ser también por un orgullo, por una desobediencia, una falta de perdón. Y también una principal es la pereza, esperar que Dios haga todo. Entonces, no deseamos nosotros realizar el esfuerzo y sí deseamos la bendición, la cosecha, pero no deseamos hacer el esfuerzo, entonces no lo recibimos, no recibimos la recompensa. ¿Por qué es tan importante hablar de todo esto? Porque muchos quedan estancados por la falta de acción y de obediencia y necesitan saber
sobre el poder del Espíritu. Necesitan arriesgarse en la gracia del Evangelio, creer en las promesas de Dios, pero también luchar y pelear y hacer todo para poner en práctica la palabra y ver cómo el poder de Dios se activa en sus vidas. Pablo dijo en 1 Corintios 15:10 que he trabajado con más tesón que todos ellos, aunque no yo, sino la gracia de Dios que está conmigo. Él reconocía que si podía hacer algo, no era un mérito personal, todo se lo atribuía a la gracia de Dios, pero nosotros tenemos que trabajar, justamente vamos a ver cómo su gracia, cómo su favor, cómo su ayuda se manifiesta en nuestra vida. Tenemos que actuar con tesón, con esfuerzo, con diligencia, como decía segunda de Pedro, diligentemente esforzarnos en añadir a la fe el dominio propio. Negarnos a nosotros mismos, negar el yo, crucificar la carne, sentirnos juntamente crucificados con Cristo, para que ya no viva el yo, sino que Cristo viva en nosotros. Y sin esto, entonces no vamos a estar más confundidos. Si estamos confundidos es justamente porque nos preguntamos por qué la transformación no fluye de manera automática en mi vida. Si yo le pido al Señor, ¿por qué no fluye? ¿Por qué no soy transformado? Bueno, ahora ya sabemos la respuesta. Tenemos que obedecer, tenemos que hacer morir a la carne, al antiguo yo, y tenemos que extender nuestras alas y salir de la jaula. Si nosotros no estamos al tanto de estas cuestiones, vamos a estar esperando que la fe obre cuando en realidad Dios quiere que nos levantemos y trabajemos, porque la fe sin obras es muerta. Por eso el trabajo del creyente implica creer de todo corazón, recibir por fe la salvación, pero también implica tomar mi cruz y seguir a Cristo. Tomar mi responsabilidad, no echar la culpa a los otros. Todos tenemos situaciones difíciles y cada uno tiene que tomar su cruz. Y seguir a Jesús no implica escucharlo, que nos guste sus mensajes. Seguirlo es ser su discípulo, es vivir como Él vivió, hablar, actuar, ser hacedores, no oidores de la palabra. Tener la actitud de Jesús, que Él era manso y humilde de corazón, quitar de un costado la soberbia, la arrogancia, todo lo que bloquea justamente la acción del Espíritu Santo en nuestra vida. Ponernos la armadura de Dios, el cinturón de la verdad, resistir al diablo para que Él huya de nosotros, orar en todo tiempo y asegurarnos de usar el nuevo ropaje, renovando la mente, el corazón, ya no estar con esa vestidura del viejo yo, del viejo hombre, sino la nueva naturaleza en Cristo, que el Señor ya nos la ha dado, pero vamos a poder ir disfrutándola a medida que el Espíritu Santo crezca en nosotros, todo su fruto, tome cada día de nuestra vida y nosotros se la demos. Así que es inteligente obedecer al Señor, entregarnos y poner por obra todo lo que nos encomendó. Detrás de todo esfuerzo hay una recompensa y hemos visto las bendiciones, también las advertencias de las maldiciones de no obedecer. Así que manos a la obra, sigamos adelante, movamos nuestros pies y obedezcamos al Señor. Señor, te damos gracias por tu palabra, gracias porque vos nos exhortás a no quedarnos estancados. Muchas veces las situaciones hacen que estemos como en un pantano, en una arena movediza que si nos quedamos quietos nos traga. Puede ser la angustia, la depresión, la preocupación, los problemas, las heridas, las situaciones de la vida. Pero entendemos que vos nos mandás a caminar, a que justamente salir de esa situación andando, y andando seremos sanados, como vos le dijiste, Señor, a los leprosos, Jesús, que fueran el sacerdote a presentarse como limpios, y ellos todavía tenían lepras,
pero lo hicieron, te obedecieron en el camino, fueron sanos. Así nosotros entendemos que nuestra transformación, nuestra santificación se ejecuta a medida que obedecemos a tu palabra, aunque nuestros ojos no vean todavía todo resuelto. Y allí se activa el poder de tu Espíritu Santo para sanar, para libertar, para realmente transformar nuestra vida. Te entregamos nuestro corazón, renunciamos al pecado, te pedimos perdón y te damos gracias por tu perdón. Te pedimos, Señor, que reveles e ilumines todas las áreas de la vida en las que tenemos que renunciar a ciertas cosas, que tenemos que crucificar el yo, que tenemos que matar a la carne, Señor, al antiguo yo, a no dejarlo ni siquiera asomarse ni gobernar nuestras vidas. Gracias porque entendemos que el dominio propio es el fruto del Espíritu Santo y no es algo que tenemos que hacer en nuestras fuerzas, es una decisión de negarnos a nosotros mismos y no dejarnos dar riendas sueltas a las pasiones, a los malos deseos, a los malos pensamientos, es decidirnos por vos. Vos te la jugaste por nosotros en la cruz y nosotros queremos también jugárnosla por vos, Señor. Entender que vale la pena vivir por vos y para vos y ser de vos que seguir en un estado caído. Así que te damos gracias por abrir la puerta de la jaula, por hacernos libres y nos extendemos las alas para salir de las prisiones espirituales, de las ataduras, de todo lo que en este tiempo nos ha estado contrayendo, nos ha estado atando, nos ha estado manipulando, Señor. No todo es culpa de Satanás y las fuerzas espirituales, ni de lo que nos pasó en el pasado. También tenemos responsabilidad nosotros, así que hoy decidimos salir y andar. Te damos gracias, Espíritu Santo, por tus milagros, por tus proezas, por tu gracia y por todo lo que se va a activar a medida que andemos y obedezcamos. En el nombre de Jesús, amén.